hace 2 años, el 28 de julio de 2024, vivimos una de las, uno de los momentos más terribles de la historia de Venezuela de los últimos años, porque le vimos el rostro a la represión del chavismo, pero muy particularmente vimos a ese monstruo de la represión sin ningún freno y sin ninguna contención, actuando además con absoluta desfachatez y, por supuesto, frente a una rebelión civil genuina que ocurrió de forma natural en toda la población a la cual se le prometió que se iban a ganar unas elecciones y que se iba a cobrar dicho resultado. La población entendió que el cobrar significaba salir a la calle a reclamar el triunfo. Y lamentablemente fueron abandonados en las calles. Fueron abandonados en las calles por un liderazgo que los dejó a la buena de Dios frente a la represión, que se horrorizó cuando vio a la gente tumbando las estatuas de Chávez y corriendo con los restos de dichas estatuas por las calles sin que nadie los convocara, pidiendo en medio de rezos y de lives en Instagram y, por supuesto, de carreras a embajadas, que la gente fuese a protestar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después se fuese tranquila para su casa. Y allí empezó la desgracia. Allí empezó la persecución. Allí empezaron a actuar las viejas malditas del club, los chivatos de los barrios que le señalaron la puerta a todo aquel que protestara en contra del régimen para que colectivos, polichoros y militares alcabaleros arrasaran con toda la población mayoritariamente joven que salió a las calles aquel día. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué hay en la Venezuela de hoy? ¿Qué está pasando 2 años después? Eso que ocurrió el 28 de julio, o mejor dicho, lo que ocurrió en los días posteriores, con una rebelión civil abandonada por quienes convocaron a la gente a votar y a cobrar, por una población sometida por un régimen criminal, tuvo una redención el 3 de enero del 2026 de la mano del gobierno de los Estados Unidos y de su poder militar, que fue quien sacó, como debía sacar, a el régimen o a la cabeza del régimen chavista, a Nicolás Maduro y a su pérfida esposa, en chancletas, los montó en un helicóptero y los depositó en una celda en los Estados Unidos. Ahí están, esperando juicio. Mientras Nicolás y Cilia esperan juicio, la dirigencia opositora falsaria perdió el juicio. Perdió el juicio frente a la fortaleza de los hechos. Se niega a analizar la realidad. Exige cosas que cuando se las cumplen cambian de opinión. Y además de eso, tienen un nuevo lema. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si lo propongo yo, es chévere. Pero si lo que yo propongo lo hace otro, es malo. Un grave problema de narcisismo, una gravísima irresponsabilidad y, como siempre, una dirigencia acostumbrada a ser activista, pero muy lejos, muy lejos de ser estadistas. Pensando siempre en la próxima elección y nunca en la próxima generación, así vamos hoy, 2 años después, viendo cómo los líderes de aquel proceso electoral del 28 de julio, hoy se niegan a aceptar que han pasado 2 años, que mucha agua ha corrido bajo el río, que ya Nicolás no está en Miraflores, que Donald Trump tomó las riendas del proceso político de Venezuela junto a su gobierno y principales colaboradores, y ellos siguen repitiendo las monsergas que le servían parcialmente para llamar a votar, pero que cuando se trata de llamar a la acción no sirven de nada. 2 años después del 28 de julio, de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta su canal de YouTube favorito, un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa que entretiene a la chiquillería, alegra a la muchachada, amarga al chavismo asquerosamente criminal y pone a sudar a la oposición falsaria en todas sus vertientes, cada una de las cuales
cada una de esas vertientes más asquerosa que la otra. Gracias por estar de vuelta. Gracias por permitirme una vez más decirles que el estado se llama Vargas, su capital es La Guaira, comprendida por 11 parroquias que desde el oeste, El Junco, Carayaca, Catalamarra, Uleoni, Urimare, Carlos Sublema y Quetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Una vez más, Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda. Tenía, por supuesto, que comenzar por decirles que el estado Vargas sigue estando en una grave situación, como también lo están ciertos sectores de Caracas. Quiero expresar mi reconocimiento a Carlos Julio Rojas, periodista, activista, expreso político, quien ha mantenido una constante revisión de lo que le corresponde a él como activista y comunicador caraqueño, que es visibilizar lo que está ocurriendo en Caracas, que es muy importante. Hay una situación gravísima en Morón, estado Carabobo. Hay una situación gravísima en el estado Falcón. Hay situaciones graves a lo largo y ancho del país en el estado Aragua. Por supuesto, lo de Vargas sigue siendo una gravísima tragedia. Una gravísima tragedia que involucra gente, que involucra lo más sagrado, que es para muchos su familia, la vida de su familia, los restos de sus familiares fallecidos. La cantidad de personas, de venezolanos, que a lo largo y ancho del mundo están sufriendo en este momento, cuando ya pasó un mes del terremoto, las secuelas emocionales, físicas, secuelas médicas, por el estrés que les causó estar durante días buscando un familiar que finalmente apareció, o durante días intentando pedir que alguien les ayudara a buscar a sus familiares bajo los escombros. La angustia de todo lo vivido, etcétera, ha desatado en muchísimos venezolanos a lo largo y ancho del mundo, venezolanos fuera del país sobre todo, bueno, los síntomas naturales de la somatización que por la angustia se puede vivir. Yo creo que eso es importante decirlo y repetirlo. No nos vamos a olvidar del estado Vargas, no nos vamos a olvidar de esta grave tragedia. Y yo no me cansaré de decir que no habrá manera alguna de construir un nuevo estado Vargas si no se comprende la necesidad, la obligación de rescatar hasta el último cadáver que se encuentre debajo de los escombros. Para que los ciudadanos del estado Vargas puedan recuperar la paz y cerrar el ciclo, deben recuperar los cadáveres de sus familiares y poderle dar cristiana sepultura o la cremación que corresponda o el rito que corresponda, porque construir cualquier cosa por encima de esa desgracia sería no cerrar jamás el ciclo y continuar el sendero espantoso que nos tocó vivir en diciembre del año 99. Además, no podemos pasar la página de lo que ocurrió en esta tragedia natural y en esta catástrofe humana mientras exista una sola sombra de duda con respecto al tema de niños desaparecidos. Ni podemos pretender dinamitar y acabar con edificios sin hacer la mínima, sin tener la mínima comprensión de lo que significa el tema de la cantidad de animales domésticos, mascotas que se han quedado refugiados en los escombros. Nosotros tenemos que entender que debe ser más humana la humanidad y no podemos pasar por encima de situaciones como estas que nos invitan y nos exigen a comprender lo que significa ser humano de verdad. No podemos seguir adelante mientras haya niños desaparecidos. No podemos seguir adelante mientras haya cadáveres bajo los escombros. No podemos meterle dinamita a un edificio sin verificar la existencia de cadáveres, de personas o de
animalitos, mascotas allí refugiados en medio del miedo que les ha causado a ellos también toda esta situación. Todo eso creo que es necesario. Todo eso es necesario de punta a punta del Estado Vargas. Y por supuesto que en cualquier parte de la región, estoy seguro que esto más que un petitorio es un clamor. Y seguimos. El 28 de julio se vivieron varias desgracias. La primera de las desgracias fue que otra vez la sociedad venezolana fue estafada por una dirigencia politiquera que les prometió la villa y el castillo de una salida electoral. Y es allí donde empieza el grave problema. Cuando una dirigencia política frente al chavismo vendió durante 27 años la salida electoral como fin último, porque eso es lo único que ellos podían hacer según ellos, nos vendieron la idea de que el chavismo no era una organización criminal, sino una simple organización política que podía perder unas elecciones organizadas por ellos mismos, con un sistema electoral fraudulento fabricado por ellos mismos, con unas condiciones electorales fraudulentas impuestas por ellos mismos, con unas inhabilitaciones impuestas por ellos mismos, con un plan república controlado por ellos mismos y con un Consejo Nacional Electoral fabricado por ellos mismos. Con todo eso, por supuesto, vendieron la idea de que era posible la salida electoral. Fueron tan estafadores que le dijeron a la gente, y esto no se debe dejar de lado, que se iba a ganar y se iba a cobrar porque la gente iba a salir a la calle y el fraude iba a ser tan colosal que la Fuerza Armada no iba a acompañar a Maduro en ese fraude. Eso lo vendieron los estafadores alrededor de María Corina Machado. Su tío fue uno de ellos, su tío Carlos Blanco, que le dijo a todo el que lo quiso oír, no, aquí se va a ganar y va a ser una victoria tan contundente que la Fuerza Armada no va a acompañar a Maduro en esto. Es decir, que según el círculo más estrecho de María Corina Machado, ellos controlaban la Fuerza Armada. Y no lo estoy diciendo yo por suposición ni porque le tengo rabia a estos personajes. No. Es que ellos luego se encargaron de decir a quien los quiso oír que el 80% de la Fuerza Armada estaba con María Corina Machado. Y todavía estamos esperando que ese 80% de la Fuerza Armada que ellos dicen que estaba con María Corina Machado salieran a actuar como debieron hacerlo cuando Nicolás Maduro mandó a matar a los venezolanos el 30 de julio. Que salieran a tomar Miraflores cuando los militares de los Estados Unidos sacaron a Nicolás Maduro, porque si ella controlaba el 80% de la Fuerza Armada y se llevan a Maduro, lo primero que tenía que hacer ese 80% de la Fuerza Armada era tomar el control del país y decir, perfecto, ya está listo, véngase María Corina y gobierne, que nosotros somos los que mandamos aquí. ¿Pasó eso? No pasó. Si María Corina Machado es la jefa del 80% de la Fuerza Armada, porque el 80% de la Fuerza Armada está con ella, ¿por qué ese 80% de la Fuerza Armada no salió a sacar debajo de los escombros a los venezolanos que se encuentran todavía en el Estado Vargas sepultados? No, nadie explica eso. Luego empezaron a venderse una serie de ideas peregrinas. Ideas peregrinas donde según lo que era importante en este caso era una supuesta victoria espiritual. Yo no sé si de verdad la señora María Corina Machado, que ha sido bautizada por las plataformas de la infamia y de la propaganda asquerosa del chavismo, que se han encargado de ponerle el remoquete la Sayona. Yo no sé si de tanto llamarla la Sayona es que la señora se asume como la Sayona y ella está rodeada entonces de ánimas, porque la señora habla de una lucha espiritual. Luego, y esto es algo que no se puede dejar de lado, luego de los hechos posteriores al 28 de julio del 2024, María Corina Machado se afanó una y otra vez en decir, inclusive se lo dijo al hijo de Donald Trump en una entrevista, no necesitamos botas en el terreno. Es decir, no necesitamos tropas en Venezuela. Se encargó de decirlo. Luego del tema del 28 de julio, por supuesto, vino la conmoción mundial que significó que María Corina Machado ganara el premio Nobel. Y tuvimos esperanza en que la señora, al ganar el premio Nobel, se pusiera a la altura de lo que significaba tener ese galardón en sus manos. Que ese galardón le permitiera asumir una postura firme con respecto a lo que había sido su pasado. Su planteamiento radical
de buscar la acción de fuerza en contra del régimen chavista. Pero no. Lo único llamativo después de ganar el Nobel que hizo la señora con el premio fue ir de jalabolas a entregarle a Donald Trump una réplica del premio, tomarse una foto que para tomársela la hicieron entrar por la puerta trasera de la Casa Blanca y dicha visita fue magnificada por el aparato de propaganda al servicio de la señora como una vaina súper bueno, que es una cosa inédita, que además de eso planteaban que María Corina Machado era la tipa, que María Corina Machado era la que tenía esto controlado, que María Corina Machado estaba protegida por el servicio secreto, que María Corina Machado hablaba cada 15 minutos, Donald Trump le llamaba para preguntarle qué corbata se ponía hoy y si se ponía los zapatos o si se cambiaba las medias. Basta revisar todo lo que dijo la patulea asquerosa, infame de falsos periodistas, de periodistas falsarios al servicio de la mentira durante todo ese tiempo, para darnos cuenta la cantidad de estupideces que se dijeron para vender la idea de que María Corina y Trump eran lo mismo. Vino el 3 de enero y el 3 de enero ocurrió todo lo contrario a lo que María Corina pidió, porque María Corina dijo que ella no quería votar en el terreno. Y como eso fue lo que ella pidió, yo creo que Donald Trump dijo, ¿qué es lo que dice ella? Que no quiere votar en el terreno, entonces hay que mandarla, porque María Corina es bizarra, hay que hacer todo lo contrario a lo que ella dice. Y así pues. Sacan a Nicolás Maduro junto a su pérfida esposa, los depositan en una celda enchancletados en los Estados Unidos y entonces empieza el llantén de María Corina. Empieza el llantén de María Corina porque ¿cómo es posible que estén dejando ya de él y no me estén dejando a mí? Primero lo que dijo fue que tenían que poner en Miraflores y tenían que poner a la cabeza de la transición al ganador de las legítimas elecciones del año 2024, que era Edmundo González Urrutia. Eso fue lo primero que dijeron y lo primero que salieron a repetir. Bien temprano salió Marco Rubio y dijo, esas elecciones no fueron legítimas, por lo tanto, ningún resultado puede reconocerse. Y vamos a la estabilización y vamos a una situación en la que estará allí Delcy Rodríguez hasta que se realicen unas elecciones en los tiempos en los que se pueda realizar una elección limpia, una elección seria y una elección donde el resultado sea verificable y el ganador pueda ejercer. Ah, bueno, más vale que no. Pretenden con propaganda ocultar sus estulticias. Pretenden con gritos y con consignas ocultar las estupideces que han sido incapaces de mostrar como acciones válidas. Son muy buenos para las campañas en redes. Por ahí andan repitiendo y ha sido bueno verlo, porque ahora hablan de que no, porque es que nos llaman porfiados. Entonces tienen una campaña con un porfiado. Campaña reciclada del año 1988. Debe ser que quien la inventó fue Carlos Blanco, que estuvo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Porque la famosa propaganda del porfiado la hicieron para Carlos Andrés Pérez, al que le llamaban porfiado. Hicieron inclusive un porfiado que se lo regalaban a uno. Yo tuve uno de esos, el porfiado que no lo tumba nadie. Entonces, si usted quiere ver quiénes son los comunicadores falsarios al servicio de la propaganda en contra de la estrategia de Donald Trump para Venezuela, usted lo que tiene que revisarle en sus redes sociales, que pongan el mensajito ese con un porfiado diciendo, no, porque nos llaman porfiados, pero no dejaremos de ser porfiados por la libertad. A ustedes no les interesa la libertad. A ustedes lo que les interesa es seguir detrás de la línea comunicacional que les dictan, porque ustedes no tienen cabeza para pensar. O sea, hay una gente que lamentablemente no tiene... su lema es el de Ars Publicidad, permítame pensar por usted. Necesitan que alguien les diga. Y siempre están al servicio de una línea comunicacional partidista. Infames, balurdos, indigentes, pobres diablos. Y en medio de todo esto, Donald Trump ha dicho, y su gobierno ha dicho, mira, en Venezuela no hay condiciones para unas elecciones. Y es mentira. Dígame usted, dígame esa gente que dice elecciones ya, ¿a usted le parece lógico que en este momento haya unas elecciones en la Venezuela como la tenemos? Es que ni siquiera antes del terremoto habían condiciones. ¿Con qué sistema electoral? ¿Con qué CNE? ¿Con qué plan república? Se dice, bueno, pero vamos a esperar 2 años. ¿Y usted se imagina en 2 años todavía caminando libre por las calles de Venezuela, Diosdado Cabello? ¿No será que los Estados Unidos están diciendo, dame 2 años para yo poner toda la cosa en orden, terminarme de llevarme lo que me tengo que llevar? Nadie piensa en eso. Además de eso, ponen 2 años como una eternidad, una cosa...
Amigos, hace 2 años fueron las elecciones del 2024. Han pasado 2 años. Parece que hay gente que se le olvida. Entonces, el poner otra vez como la receta maravillosa el tema electoral para volver a tratar al chavismo como una organización política, luego de que Donald Trump los ha puesto como una organización criminal, es la acción del sistema chavista jalando otra vez la brasa para la sardina electorera, porque quieren volver a llevar al chavismo al escenario electoral para seguirlo tratando como una organización política, lo que hicieron durante 27 años. Cero reflexión sobre lo que ocurrió el 3 de enero, cero responsabilidad. Y además de eso, haciendo el ridículo frente a todo el mundo, porque todos los estamos viendo. Ha ocurrido algo bien particular, y yo creo que es necesario, en efecto, mostrarlo. Que es un comunicado que han sacado a propósito de la jornada de trabajo, porque no es una mesa de negociación, ni siquiera es una mesa de diálogo. Lo ha dicho claramente el Departamento de Estado. Mesas de trabajo, es decir, siéntense ahí a hacer la tarea. Eso es lo que van a hacer. Le van a dar un lápiz y un sacapunta, una borranata, un cuaderno Caribe doble línea y un cuaderno Caribe cuadriculado, un cuaderno Caribe de una línea. Le van a dar una caja de 12 crayones Primacolor y un blog Caribe. ¿Ok? Pero no va a haber dibujo libre. Van a tener que hacer dibujo que la maestra o que el profesor Marco Rubio les va a poner en la pizarra y van a tener que hacer la tarea. Hace su caligrafía, busca su libro Ya sé leer, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Hacer la tarea. Esa mesa de trabajo, evidentemente, y de una forma, yo no voy a llamar elegante, porque a mí no me parece elegante la estulticia, pero no le queda más remedio al gobierno de Donald Trump. En el año 2015 fue electa una Asamblea Nacional y toda esa oposición, todos esos periodistas al servicio de la agenda de María Corina Hoy, todos decían que ese había sido un triunfo arrollador, cuando en realidad lo que ocurrió allí fue que Nicolás Maduro ejecutó una purga dentro del chavismo y sabiendo que esa oposición es un perro sin dientes, dijo, no, yo prefiero entregárselo a esta oposición que es un perro sin dientes y quitarme de encima a todo este poco de bichos que tengo aquí que son chavistas pero no maduristas. Y así lo hizo. ¿Quiénes fueron los diputados que quedaron electos por el chavismo en aquel momento? Los diputados de Maduro. ¿Y quiénes fueron los diputados que perdieron? Los diputados que no estaban con Maduro. Por eso es que la oposición termina quedándose con lo que se queda. Pero eso lo celebraron como un gran triunfo. Además de eso, le dijeron a la gente que esa Asamblea Nacional seguía siendo la Asamblea Nacional legítima. Imagínense que todavía hay gente por allí, peregrinos, diciendo que el fulano Tribunal Supremo en el exilio es un tribunal legítimo, que es un tribunal formado, un supuesto tribunal, eso no es un tribunal, eso es una asociación de malentretenidos a saber cuál es más estúpido que el otro. Donde metieron a unos bichos que de verdad, cuando uno los escucha hablar, lo que da es caligüeva. Donde hay inclusive uno que está por allá en Chile, ¿cómo se llama él? Luis Manuel Marcano Salazar. Saludos, Luis Manuel Marcano. Saludos. ¿Te acuerdas, Luis Manuel Marcano, cuando te sacaron a golpes de un salón de clase en la Escuela de Estudios Internacionales un marido celoso acusándote de estar acosando sexualmente a su esposa? Eso pasó. ¿Cómo es posible que con ese background este tipo termine siendo magistrado electo por la Asamblea Nacional del 2015? De paso, funcionario diplomático, muy amiguito de Félix Plasencia. En cualquier momento vemos a Luis Marcano Salazar regresando a Venezuela a recuperar su cargo diplomático con su gran amiguito, de Félix Plasencia, el canciller actual. Me haga hablar, Marcano Salazar. Me haga hablar. Porque entras aquí a dejar comentarios, ¿verdad? Que se te olvida tu pose de hombre decente, cristiano, poeta, etcétera, cuando vienes aquí a escribir estupideces. Y te molesta cuando te lo dicen en los grupos de WhatsApp donde andan. Y te pones, no sé qué. Bueno,
Esos son los bichos de los cuales está hecho ese Tribunal Supremo en el exilio, electa por una Asamblea Nacional donde estaba Ramos Ayub. ¿Qué pasó? Y este detalle es importante. Llegó un momento que María Corina Machado, Henry Ramos Ayub y Manuel Rosales decidieron empezar a hacerle el feo a la Asamblea Nacional del 2015. Pero el Departamento de Estado, con Biden y con Trump, seguía manteniendo a esa Asamblea Nacional en el exilio, inclusive con los fondos necesarios provenientes de las cuentas bloqueadas de Venezuela en el exterior para que dicha Asamblea Nacional siguiera funcionando. Le pagaban los salarios a los diputados. Pero para los fines electoreros de María Corina Machado, no era elegante que la fracción 16 de junio, como se llama su fracción parlamentaria, participara públicamente en esa Asamblea Nacional del 2015. Ramos Ayub y Rosales, como andaban bailando pegados, buscando de qué manera ponerse de costado, como siempre, con respecto al régimen chavista, de la misma manera dejaron que sus diputados cobraran lo que les pagaban por ser diputados de esa Asamblea Nacional, pero no los dejaban participar, al menos no públicamente. Por esa razón es que en la última elección que se hace a lo interno de esa Asamblea Nacional para designar la famosa comisión delegada, es decir, una comisión conformada por los presidentes de las comisiones administrativas de la Asamblea y la directiva, no hay diputados ni de Acción Democrática, ni del Nuevo Tiempo, ni de María Corina Machado. Pero dicha elección de comisión delegada fue hecha con el concurso de los diputados de Acción Democrática, del Nuevo Tiempo y de María Corina Machado. Lo que quiere decir que esa comisión delegada de la Asamblea Nacional del 2015 representa a todos los partidos que metieron diputados en el 2015, incluidos los diputados de María Corina Machado, incluidos los diputados de Henry Ramos Ayub, incluidos los diputados de Manuel Rosales, aunque se hagan los locos. Hay algunos diputados que están en las dos asambleas, como por ejemplo, Stalin González, como por ejemplo, Nora Bracho, como por ejemplo, José Brito, como por ejemplo, Luis Parra. ¿Están en las dos o no? ¿Qué ocurre con todo esto, estimados amigos? Que cuando dice los Estados Unidos, vamos a unas mesas de trabajo con el último parlamento reconocido por los Estados Unidos, que fue el del 2015, y las autoridades actuales del régimen chavista con el parlamento que ellos tienen, para que en esa mesa de trabajo se pongan de acuerdo, o mejor dicho, que en esas mesas de trabajo se terminen de elaborar las cosas necesarias, dice elegantemente el Departamento de Estado, para darle estabilidad y tranquilidad al pueblo de Venezuela. ¿Qué debería hacer en este momento María Corina Machado? María Corina Machado en este momento, en vez de... bueno, porque es que está Dinora. Entonces dice, no, pero ¿cómo es posible que escogieron a Dinora y no a María Corina? No, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué razón cuando llamaron a Dinora no dijo, déjame hablar con María Corina primero? ¿Por qué no lo hizo? Porque María Corina Machado no le contesta el teléfono a Dinora. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que María Corina Machado no se ha ganado su posición de liderazgo sobre esa oposición. Y por esa razón, entonces la señora empieza a patalear. Y manda a toda la patulea de periodistuchos que tiene a que ataquen un proceso que está siendo elaborado desde el Departamento de Estado. Y están haciendo, por cierto, lo que ella pedía hacer, porque fue ella la que pidió un diálogo, porque fue ella la que pidió un sistema electoral, fue ella la que pidió elegir un nuevo CNE, y fue ella la que dijo que había que hablar con todos porque todos eran necesarios. Entonces María Corina Machado se sienta con chavistas, Rodrigo Cabeza, por ejemplo. Ella sí se puede sentar. Los chavistas de ella son los chavistas buenos, los chavistas de los demás son los chavistas malos. Chavista, para mí un chavista es un pupú, esté donde esté. Pero me pregunto yo, ¿por qué María Corina Machado sí puede sentar un chavista a su mesa, pero cuando le dicen a los otros siéntense con estos chavistas, ella dice que no? Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Parece ser el nuevo lema de María Corina Machado. Y en medio de todo eso, en vez de entender el momento y hacer la reflexión de los hechos del 3 de enero, de hacer la reflexión sobre el país que tenemos, la señora se lanza una de sus tradicionales malcriadeces. ¿Dónde? Aquí.
El comunicado que ha emitido María Corina Machado y un tal Edmundo González a los venezolanos y la comunidad internacional dice así: venezolanos, les hablamos como expresión de la. Y ahí vemos cómo esta gente ni siquiera es capaz de cuidar la redacción de un documento que van a hacer público ellos. Este documento fue sacado de las redes sociales de la señora, porque ella lo publicó en sus redes sociales, así con el gazapo inclusive. Es decir, que ni siquiera son capaces de hacer una curaduría ahí a la cosa. A menos que así se los lanzó ChatGPT. En fin. De la soberanía popular manifestada con votos en las primarias del 22 de octubre del 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ese mandato está vigente. Venezuela está devastada por más de un cuarto de siglo de un régimen que saqueó y reprimió al pueblo venezolano. Los terremotos del 24 de junio que arrasaron comunidades enteras y dejaron muerte, destrucción y ruina, han incrementado cruelmente la devastación. En medio de este dolor, los venezolanos vieron con sus propios ojos cómo la ayuda que la propia gente organizó se intentó bloquear, desviar y controlar para que no llegara a quienes más la necesitaban. Reconstruir lo destruido y acompañar a las familias que lo perdieron todo no es una tarea solo administrativa. Hace falta un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial, que responda a la gente, que garantice la libertad y la dignidad y que le devuelva a la República todas sus instituciones. Por eso hemos luchado desde hace muchos años. En el manifiesto de Panamá, planteamos la necesidad de avanzar en la liberación total de los presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados, la creación de un ambiente de paz y libertad y la consolidación del gran acuerdo nacional para la reconstrucción de la República. Este plan convoca a toda la sociedad venezolana a avanzar en una transición con la gente. Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, constitución y funcionamiento no participamos. Por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma. La irresponsabilidad de este manifiesto, de esta carta, deja perfectamente claro que el tamaño, que la estatura política de María Corina Machado y de el viejo imbécil de Edmundo González es minúscula. Minúscula, por no decir microscópica. Porque empiezan diciendo que ellos hicieron un planteamiento en el famoso manifiesto ese. Y en ese manifiesto de Panamá, ellos pidieron que se hicieran unas cosas, que es lo que se va a hacer en estas mesas de trabajo. Y hablan de la Asamblea Nacional del 2015 como si esa Asamblea Nacional del 2015 no tuviese nada que ver con ellos. Atención, esa Asamblea Nacional del 2015, Edmundo González, fue la Asamblea Nacional conformada por los partidos de la plataforma unitaria que te postularon a ti como presidente. Entonces tú no puedes hablar de esa Asamblea Nacional del 2015 como una cosa ahí, como un ovni que está sobrevolando por el área 51. No, amigo. No. En esa Asamblea del 2015 están todos los partidos que te postularon a ti. Y voy más lejos. En esa Asamblea del 2015, doña María Corina Machado Parizca, están todos los partidos que se reunieron con usted en Panamá. Entonces, ¿cómo es eso que a usted le pareció elegante reunirse con el Juan Carlos Caldera Billetico, pero le parece mal que la señora Dinora Figuera, utilizando el mandato que tiene como presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, vaya a Caracas a reunirse con el chavismo para hacer eso que usted dijo en el manifiesto de Panamá? Yo quiero que se haga esto. Se va a hacer. No, pero tengo que hacerlo yo, si no está mal. Ah, ese es el problema. Que si no lo haces tú, está mal. Si lo hace otro, está mal. Esto es lo que tienen que hacer, pero tengo que hacerlo yo, porque si no, mamá, no quiero. Chica, tan vieja y tan mal criada, ¿vale? No te da pena. No te da pena ser tan mal criada. No te da pena ser tan necia. No estás viendo que todo el mundo te está viendo. No te estás dando cuenta que todo el mundo te está viendo tu malcriadez, tu ridiculez, tu necedad, tu tontería. Tú no eres una adolescente, mija, madura. Madura. Envuélvete esa cabeza en periódico, chico.
¿Hasta cuándo vamos a estar con estas malcredeces tuyas? Ya tú no estás en el colegio Médici, chica. Una tipa que ya está pase abuela. Esta huevonada. Esta permanente ridiculez. Haciendo una pataleta por cualquier vaina. Nadie puede proponer un coño porque entonces sales tú con tu ridiculez a jalarte los pelos y a bataquear las patas como si fueses una carajita. ¿Hasta cuándo vamos a estarnos calando esta? Nosotros vamos a salir entonces de las estupideces de Maduro para tenernos que calar las malcredeces de María Corina. ¿Qué coño te has creído tú, chica? ¿Qué coño te has creído tú? Que das 3 pasos para adelante y 2 para atrás. A Nicolás Maduro lo sacaron las tropas de los Estados Unidos que tú dijiste que no necesitábamos. Y eso no lo pueden borrar. La partida de imbéciles que tienes tú a tu servicio con tu maquinaria de propaganda. Ese poco de guacharaca, porque eso no son guacamayas, eso son unas guacharacas repetidoras de estupideces. Una pandilla de jalabola tuyo, porque tú no tienes militantes, tú no tienes dirigentes a tu altura. Tú lo que tienes es una parranda de jalabolas a tu servicio. Porque así son todos los malcriados. No quieren que nadie les lleve la contraria. Ay, sí, María Corina, tienes razón. Ay, sí, a ti te llaman la porfiada. Vamos a sacar un porfiado en una propaganda y estamos contigo, María. No jodas, chica. Sin que esta vaina fuera los Juegos Intercursos de Caracas. Ya basta, ¿vale? Ya basta. Y usted, señor Edmundo, váyase para su casa. Usted renunció, ¿vale? Usted renunció. Ahora te acordaste otra vez. Y vas a echarle la partida para atrás a los que te postularon. Ahora nadie se conoce. Ahora no los conoces. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No me jodas. Siguen los irresponsables esto. Nosotros no seremos obstáculos a ninguna iniciativa que produzca avances reales. La evaluaremos con base en logros concretos y verificables. La recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular. Eso es lo que exige nuestra gente y es a eso a lo que estaremos atentos. Vamos a volver a Venezuela a acompañar al pueblo al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el gran acuerdo nacional para la reconstrucción. Yo quisiera saber, ¿no? Ellos están pidiendo que se hagan unas cosas. Ellos han hecho inclusive un manifiesto. Y en todo esto, yo lo que me pregunto es, ¿qué tienen ellos en la mente con respecto a lo que significa hacer un gran acuerdo nacional? A lo que significa una negociación, porque en el acuerdo, en el manifiesto ese de Panamá, ellos decían que había que hacer una negociación. Y todos los partidos de la plataforma unitaria firmaron allí con sus debidos representantes diciendo que la encargada de decir lo que se iba a hacer en dicha negociación era María Corina Machado. Llamaron a Dinora y ninguno llamó a María Corina. O la llamaron después para decirle, mira, nos llamaron del Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque María Corina cree que ella manda en el proceso venezolano. Y quien manda en el proceso venezolano es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ella se lanza a firmar ese manifiesto diciendo, esto es lo que hay que hacer y lo voy a hacer yo. Y desde los Estados Unidos dice, eso que está ahí, sí, eso es lo que se va a hacer. Pero no lo vas a hacer tú. Eso lo va a hacer el ente que nosotros reconocemos como legítimo. Y lo va a hacer el chavismo. ¿Por qué? Porque si lo haces tú no tienes ninguna legitimidad que puedas demostrar en el papel. Y además de eso, como estrategia de negociación, sería equivocado que tú, que quieres ser la candidata presidencial, te sientes en una mesa para decidir cómo van a ser las elecciones que tú quieres ganar. Entonces, para evitar ese problema, vamos a hacerlo muy sencillo. Lo va a hacer la Asamblea Nacional, donde están todos los partidos, incluido el tuyo, porque tú tienes diputados ahí. ¿O es que Omar González no es diputado de esa Asamblea Nacional? ¿O es que Juan Pablo García no es diputado de esa Asamblea Nacional? ¿O es que Dinora Hernández no es diputado de esa Asamblea Nacional? ¿Se van a hacer los locos ahora? ¿O es que ellos no han cobrado su sueldo todos estos años? Porque todo eso puede salir. Tranquilamente nos pueden decir quiénes han cobrado y cuánto han cobrado. Porque si Omar González, Juan Pablo García y Dinora Hernández desconocen la actuación de esa Asamblea Nacional, muy seguramente nos podrán decir que ellos no han cobrado ese dinero, ese cochino dinero, ni se lo han gastado como el hermano Cocó, ¿verdad? Bueno. Continúa el comunicado en su parte final diciendo: a reunir a sus familias y abrazarnos, a pasar juntos este dolor y a levantarnos de nuevo. Seguiremos haciendo valer la voz del ciudadano, siempre con la verdad por delante. La gente ya demostró que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que esté a la altura de lo que su gente demostró. No, fíjate.
hace falta más que un gobierno. Hace falta una dirigencia a la altura, y ustedes no están a la altura de la sociedad venezolana, no están a la altura de las necesidades que tiene el país, no están a la altura del grave momento que se vive, hasta el punto de que la malcriadez es lo que guía la forma de actuar de esa cúpula. Aquí aparece firmando Edmundo González Urrutia, no sé si él firmó de verdad o si le pusieron la firma ahí de manera electrónica, pero más allá de todo eso, a mí me parece una verdadera estupidez que este personaje, después de haber hecho lo que hizo, diciendo que él se hacía a un lado, aparezca ahora como el viejo pendejo. Bueno, sí, es que él es un viejo pendejo, diciendo esta cantidad de estupideces aquí, echando la partida para atrás. Amigos, yo vuelvo y repito lo que dije en estos días. No se trata de defender a Dinora Figuera. Para mí, vuelvo a repetirlo. Hay gente que dice, ay, que no, porque eso suena muy feo. A mí no me interesa si suena feo, porque yo bonito no soy. A mí no me interesa sonar feo. Dinora Figuera es un pupú. Jorge Rodríguez es un pupú. Ellos no me representan a mí. A mí quien me representa y quien tiene mi confianza en este momento para ejecutar una estrategia con respecto a Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque soy un pitiyanqui. ¿Por qué? Porque soy trompista. ¿Por qué? Porque tú estás enamorado de Marco Rubio. No. Porque quienes sacaron a Nicolás Maduro fueron los Estados Unidos. Y yo tengo que darles un voto de confianza. Porque si ellos sacaron a Nicolás Maduro el 3 de enero contra todo pronóstico, después de haberlo hecho exitosamente, lo menos que yo puedo hacer como venezolano es, porque es de bien nacido ser agradecido, lo menos que puedo hacer yo como venezolano es darle un voto de confianza con la estrategia, que en su primera parte dio resultados, se llevaron al tipo. Vamos a esperar el desarrollo de la estrategia. Esta carta desgraciada, puño y letra de tu amada, no es una carta contra Dinora, no es una carta en contra de sentarse con el régimen chavista. Esta es una carta en contra de la estrategia de los Estados Unidos. Y a mí me parece muy triste, por cierto, que toda esta pandilla de estúpidos, de imbéciles, de arrastrados, de pobres diablos, de indigentes del pensamiento, de prófugos del ácido fólico, de viejas malditas del Club Azul, al servicio de María Corina Machado, que van a entrar aquí a decir que tú, lo que es lo que dicen, es que tú pareces chavista. Mira, y discúlpame esto que te voy a decir. ¿Tú sabes quién coincide en descalificar el proceso que se inicia el 1 de agosto entre la Asamblea del 2015 y la Asamblea de Jorge Rodríguez? ¿Sabes quién se opone a eso igual que María Corina? Iri Varela. Es decir, por primera vez en 27 años, Iri Varela y María Corina Machado están de acuerdo en una acción política, en descalificar esas mesas de trabajo. Iri Varela y María Corina Machado y otra gente por ahí, como la magistrada intrépida Blanca Rosa Mármol, de la cual vamos a hablar en otro programa, andan montadas en la estrategia en contra de Donald Trump. Ellas no son opositoras a Delcy Rodríguez, son opositoras a Donald Trump. Entonces ahí tiene María Corina Machado, Iri Varela, Blanca Rosa Mármol, las tres del Partido Demócrata deben ser las tres, ¿no? Montadas de frente. Entonces María Corina fue a jalarle bola a Trump, dándole una réplica de la medalla del premio Nobel. La trataron como lo que es, como una jalabola. Y entonces ahora anda resolviendo por la herida. Pero mi amor, mira, de verdad, no nos interesa tu malcriadez. Yo quiero esperar. Dice, bueno, vamos a esperar los resultados. ¿Y a ti te parece que es lógico sacar un comunicado en estos términos cuando lo que hay es que esperar los resultados? Espera los resultados. O haz una propuesta. Ya es un hecho cumplido. Si tú no puedes cambiar el hecho, ¿verdad? No lo puedes cambiar. No puedes cambiarlo. Es lo que va a ocurrir. Bueno, haz una propuesta. Diga, yo considero, y dilo tú, no mandes a tus amanuenses, a tus jalabolas, a tus repetidores, a esos pobres diablos que tienes por ahí, que ninguno de ellos tiene credibilidad, ni tiene peso, ni tiene nada para imponer en la opinión pública. Si María Corina Machado sale como una mujer seria y no como una carajita dando pataletas y dice, considero que ese proceso puede ser importante siempre y cuando se haga esto, esto y esto. Yo pido que se haga un gobierno de concentración, que salga de esas mesas de trabajo. ¿Cómo con gobierno de concentración? Sí. Y exijo que se nombren los 4 siguientes cargos. Un nuevo vicepresidente ejecutivo, un nuevo ministro de Interior y Justicia, un nuevo ministro de la Defensa
y un nuevo fiscal general de la República. Además de los cargos del Tribunal Supremo y todo eso, bueno, y que esos 4 cargos que se van a formar en ese nuevo gobierno de concentración, que por supuesto va a tener a Delcy a la cabeza porque es la que decidió el gobierno de los Estados Unidos, que ese gobierno de concentración con esos nuevos miembros tenga el acuerdo de esas mesas de trabajo con nombres aceptados por unanimidad por todos los miembros de esas mesas de trabajo. Eso excluye a María Corina Machado. Pero es que ella no quiere ser parte de un gobierno de concentración. Ella quiere ganar unas elecciones. ¿Me vas a decir que no pueden ponerse de acuerdo en 4 nombres para hacer esas sustituciones y para hacer todo eso? Bueno. Pero sí pudiste ponerte de acuerdo para meter a Rodrigo Cabeza y sentarlo en tu mesa. Y a Juan Carlos Caldera. Ya el suegro maravilla de un ladrón boliburgués y de un delincuente del chavismo encargado de cerrar medios de comunicación, el jefe de la censura. Para eso sí hay cachaza. No, te digo yo, chico. No, pana, de verdad, cómprate una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado del Mundo González Urrutia resucitando. Póliza de seguro de salud y de vida, póliza de seguro de viaje donde quiera que te lleves, donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio quede siempre en buenas manos, recuerda, el fideicomiso en vida, mucho más que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas es el hombre que te va a permitir que cuando tú hables no te vean como si fueses un Edmundo González Urrutia. No. Demasiado gurumino. La comunicación efectiva y sus herramientas de la mano de Eduardo Villegas pueden llevarte a la dimensión necesaria de la comunicación que el día de hoy es requerido. La comunicación efectiva, mejorar tu comunicación para mejorar tu vida con Eduardo Villegas es posible. Agenda ya tu cita con él para que en efecto empieces a transitar el camino de la comunicación efectiva. Síguelo en Instagram. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Y esto de ser un caretabla debe dar muchos problemas. Por eso es que es mejor, en vez de ser un caretabla, tener otra cara bonita. Porque a veces usted dice, cónchale, pero Dios mío, el tiempo no pasa en vano y hasta el cariño se acaba. ¿Qué hago yo con esto? Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ricardo Pérez puede ayudarte a tener la fisonomía que tú quieres con la armonía que requiere tu cuerpo para que cuando vean tu rostro no digan, ¿qué es eso?, sino que digan, wow, qué bello. Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y yo te digo sinceramente que cuando yo leo estos comunicados, de verdad a veces quisiera no saber leer, pero reflexiono, digo, no, lo mejor que le puede pasar a uno es saber leer y entender lo que lee, porque eso de leer entre líneas es sumamente importante también. Dale la oportunidad al niño de la casa, a los niños de la casa, no solamente de aprender a leer, sino a comprender lo que leen y a poderse comunicar de forma escrita, porque de eso se trata. Todos leen, la maravillosa herramienta que le permite al niño mantener el alto nivel de la lectoescritura que necesita. Si el niño está estudiando en otro idioma, este libro es maravilloso para que no pierda el español. Todos leen. Búscalo ya en Amazon a nivel mundial y entérate de mucho más con respecto a esta herramienta en la plataforma Instagram en su cuenta @todosleen.cl. Yo te digo sinceramente, hablé con Juan Carlos de Hablemos de Escocia en Castellano y me dijo, aquí está haciendo un tiempo chéverísimo, Daniel, deberías venirte y tal. Mira, está haciendo tanto calor que el monstruo del lago Ness salió porque, oye, le quería agarrar sol y tal. Y yo le dije, ¿de verdad, Juan Carlos? Me dijo, ¿de verdad, chico? No, pero tú lo viste. No lo vi, pero me dijeron. Entonces, bueno, yo estoy pensando, a ver, de repente me llego allá. Me dicen que el monstruo del lago Ness también va a sacar un comunicado, que también se va a quejar. Vamos a ver, ¿será verdad? Yo me iré con una barrica al lado del lago Ness para esperar que salga el monstruo y me diga, ¿qué tal? Hablemos de Escocia en castellano, tus vacaciones en Escocia inolvidables. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y lo de Hispanidad, Abogados y Asesores, por supuesto que no se detiene, porque Hispanidad y Abogados y Asesores permite entender que tener un abogado en España te permite estar con todas las de la ley en materia migratoria. El tener tu estatus migratorio, el ya tener el estatus migratorio y dar el paso a la ciudadanía española
Y el poder, luego de tener la ciudadanía española, avanzar hacia la reunificación familiar es algo que, por supuesto, requiere la asistencia de un abogado para no andar por allí dando tumbos. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en esta materia. Comunícate con Hispanidad Abogados y Asesores para que estés en España con todas las de la ley. Y con todas las de la ley en los Estados Unidos es la declaración de impuestos. Si tú no declaras tus impuestos, escucha esto que te voy a decir. Atención, escucha esto. Atención. Chiquillería, muchachada, atención. Si usted está en los Estados Unidos y no declara sus impuestos, usted es un Guaidó. ¡Ah! Daniel, qué insulto tan feo. ¿Cómo te atreves? Pues sí me atrevo. Por eso usted tiene que llamar a la gente de Visitas to Go, a Merángel Lanten, al muchacho de la película de Leonardo García, para que ellos lleven su contabilidad a tiempo. Y si usted lo que quiere es constituir una empresa en los Estados Unidos, antes de hacerlo, ¡detente! ¡Detente! ¡No lo hagas! Primero habla con Merángel Lanten para que ella te explique, junto a Leonardo García, lo que significa las implicaciones tributarias de esa compañía que quieres montar. No es que vas a venir después, ¡ay, mira el poco de impuestos que me toca! No, antes de constituir la empresa, habla con Visitas to Go, los especialistas en materia tributaria en los Estados Unidos. La nueva frase de María Corina Machado es: aquí cabemos todos. Pero aquí cabemos todos, pero yo decido quién. La nueva frase de María Corina Machado es: hagan lo que yo hago, pero como yo digo. Si no, mamá, no quiero. Vamos a escuchar lo que decía María Corina Machado cuando se reunió a principios de este año con la patulea asquerosa de la plataforma unitaria en Panamá, que son los mismos representantes de los partidos que están en la Asamblea Nacional del 2015, a la cual llamó Marco Rubio. Es decir, Marco Rubio, el Departamento de Estado, está reuniéndose con los mismos con los cuales se reunió María Corina en Panamá y los está poniendo a trabajar en Venezuela en unas mesas de trabajo. Y a María Corina no le gusta. Sería bueno entonces recordar que fue lo que dijo María Corina en su reunión de Panamá. Por eso a veces mucha gente no entiende mucho qué es lo que está pasando en Venezuela. Luces y sombras. Pero así es. Así es el nacimiento de una nueva era. Y por eso requiere este nivel de franqueza y de coordinación entre todas las partes. Y yo asumo que mi trabajo es un trabajo de tejer, de coordinar, de incorporar a todo el mundo, de escuchar a todo el mundo. Todo el mundo. Aquellos que nos critican, a veces me decían que éramos radicales, excluyentes, qué sé yo. Y entonces ahora no les gusta que uno hable con todo el mundo. Hay que escuchar a todo el mundo. ¿Y por qué no escuchas a Dinora? ¿Por qué no escuchas a todo el gentío que ha ido a pedirte, María Corina, mira, vamos a este proceso y vamos a entrar, ponte a la cabeza? Y que la respuesta sea todo o nada. ¿Y qué es todo para ti y qué es nada para ti? No lo explica porque tú eres la niña del Mérice que todavía no madura. Sí, esos eran los que antes que decía que había que votar como fuera, no importa, y ahora no quieren una elección. La verdad es que uno es difícil, ¿no? Cuando había fraude les gustaban las elecciones, ahora que no hay fraude no quieren elecciones. Sigue habiendo fraude, niña, o es que tú me dices que el fraude se acabó. ¿Cuándo fue eso? Pero bueno, yo creo que una de las razones por las que hemos logrado avanzar y tener un nivel de tracción tan fuerte y de unión del pueblo venezolano porque ha habido una enorme consistencia entre nuestros valores, nuestra estrategia, nuestras acciones, nuestro discurso. Y es el mismo, en privado y en público, en castellano y en inglés, el mismo. Y todo lo que hay que hacer para preparar esa elección de manera impecable, ordenada y garantizar la estabilidad del país es lo que estamos trabajando aquí. Y es lo que cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su contribución. Aquí nos necesitamos todos, mis queridos amigos. Aquí nos necesitamos todos. Y cuando alguna gente me dice, este sí, pero este no, aquí nos necesitamos todos. Es responsabilidad de todos. Los principios están muy claros. Los códigos de conducta y los códigos éticos están muy claros. Y hemos llegado hasta aquí porque hemos hablado con la verdad. Y eso es lo único que yo tengo que ofrecerle a los venezolanos. Y en esto se nos va la vida. Bueno, la vida se te fue hace rato, por lo que estoy viendo.
Y entonces, ¿cómo es eso que aquí cabemos todos, pero no, con ellos no nos vamos a aceptar? ¿Cómo es eso que aquí cabemos todos, pero resulta ser que a la asamblea del 2015, que fue electa con el apoyo de María Corina Machado, y donde participan diputados de María Corina Machado, por ejemplo, ella tiene sentada allá al lado a Viallo Pilieri. Viallo Pilieri es diputado de la asamblea del 2015. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Que se está haciendo lo que tú dijiste en Panamá, pero como no lo estás haciendo tú, es malo. Además de eso, es una cosa sensata. ¿Cuándo vio usted negociando cualquier cosa directamente a un presidente o al máximo líder de un partido? No, tú mandas a representantes. ¿Por qué? Porque tú necesitas que haya un negociador para que tú seas la última instancia. Esa es una máxima de la negociación. Ah, no, pero la señora no. Yo no sé qué es lo que quiere María Corina, nadie sabe. Nadie sabe por qué, porque ella tiene una pataleta y entonces la señora está molesta, la niña está brava, la niña no quiere comer, la niña no se quiere vestir, no, la niña no le gusta el vestido que le compró mami, no, a la niña no le gusta ese peinado, no, la niña no quiere ir, no, la niña no quiere esa clase de ballet, a la niña ya no le gusta el piano, no, a la niña ya no le gusta el tenis. Bueno, pero qué ladilla, pana, no joda, ¿qué coño es lo que quieres tú, chica? No joda, ¿qué coño es lo que quieres tú, mija? Yo no entiendo. Yo ya no entiendo qué es lo que ella quiere. Y entonces sacan de su sarcófago otra vez a Edmundo González Urrutia. Ese señor renunció. Señor, no sea tan sinvergüenza. Usted dio un discurso y usted dijo adiós. Vamos a repetir el discurso cuando el señor dijo adiós, me voy, chao. Quiero hablarle hoy a Venezuela con la misma honestidad con la que me he conducido a lo largo de toda mi vida pública, con la responsabilidad que le debo a los millones de ciudadanos que el 28 de julio expresaron con valentía y en paz su voluntad de cambio. Ese mandato es real, está documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela. A la fecha, soy el último presidente electo de Venezuela. Es el momento de decirles algo que siento como una obligación histórica. Qué desgracia. El 28 de julio de 2024 logramos demostrar que Venezuela quiere un cambio político. Los venezolanos eligieron ese día la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad. Ese espíritu sigue intacto y mi deber es protegerlo y defenderlo. Hoy, como siempre, los intereses de la República están por encima de todo. Mi compromiso y vocación se mantienen firmes para concretar ese espíritu de cambio y que Venezuela avance en un proceso verdaderamente democrático y verdaderamente libre. Eso significa elecciones presidenciales. Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos. Unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes. Y hay algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial. No estoy solo en esta convicción. Hace pocos días, en Panamá, María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino, porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apuntan en la misma dirección, esa dirección es un mandato. Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial, para mí,
es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad. Venezuela está por encima de cualquier otra cosa. El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño. Y como custodio, mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real, en un futuro que los venezolanos puedan construir en su propia tierra. Nuestro pueblo eligió tener paz, tener democracia y tener libertad, y tiene derecho a que su elección sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme. Sin rendirte, pero si tú te rendiste el primer día cuando te metiste en una embajada, tú te rendiste cuando fuiste a firmarle unos documentos a Delcy y a Jorge para que te permitieran irte del país. Tú naciste rendido, todavía estás roncando. Pero vamos al punto. El tipo dice en este comunicado, se alinea con lo que se hizo en la reunión de Panamá. ¿Y qué están pidiendo? Libertad de los presos políticos, elección de un nuevo Tribunal Supremo, elección de un nuevo CNE, sistema electoral pulcro, regreso de los exiliados, cese de la persecución, régimen de libertad. Eso es lo que están pidiendo. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos va a sentar a estos locos en una mesa de trabajo? ¿Para qué? Para construir, en efecto, lo que se dijo que había que construirse en ese manifiesto de Panamá, que en realidad no lo inventaron ellos, que es la cosa básica. ¿Qué es lo que se necesita en Venezuela? Ley y orden. ¿Qué es lo que se necesita? Un sistema de libertades. ¿Qué es lo que se necesita? Estado de Derecho. ¿Qué es lo que ocurre, amigos? A mí me encanta. Por eso es que yo les digo, yo no podría formar parte de ninguna instancia de gobierno a esta altura, porque yo lo que haría es poner un paredón, no joda, del tamaño de la muralla china. Yo lo que quería es agarrar todos los postes de la avenida Urdaneta y adornarlo con esa gente. Pero evidentemente todos los sentimientos de odio que yo puedo tener por esa gente son sentimientos míos, particulares, aquí en mis cuatro paredes, frente a este micrófono y a esta cámara. Porque yo no fui quien sacó a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo sacaron los Estados Unidos. Por lo tanto, no puedo venir yo con todo el odio que anida en mi alma y en mi corazón en contra de esos malditos hijos de puta a los cuales quisiera yo ver, ustedes saben cómo y dónde, a decirle a los Estados Unidos, ah, no, a mí no me gusta así. No joda, chico. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que está pasando, mejor dicho, es que María Corina Machado está quedando ante la historia como una incapaz desde el punto de vista político. Sus incapacidades y sus taras han saltado al ruedo de una forma tal que la señora lamentablemente está inclusive quedando descartada para el futuro. Miren, amigos míos, que se los estoy diciendo con tiempo. Este es un mensaje que les voy a mandar a los tres. Ustedes saben que con ustedes tres. Contigo, el empresario que cargan ya por ahí. Contigo, el youtuber. Tú también. Y contigo, el otro youtuber, el inevitable. Con ustedes tres es esto. Si ustedes de verdad consideran que pueden ser alternativa a esto, ustedes se tienen que poner las pilas. Porque si ustedes van a andar con estas mismas estupideces, con estas mismas malcredeces y saltando también con las taras sociales de la patulea social venezolana, mejor quédense donde están. En sus empresas, en sus canales de YouTube y en sus cosas. El planteamiento que debe hacerse en este momento con respecto a Venezuela no puede pasar por encima de la estrategia de los Estados Unidos. Punto. Yo recuerdo que en el libro de conversaciones de Agustín Blanco Muñoz con Pedro Estrada, el esbirro, el jefe de los esbirros de Pérez Jiménez, Pedro Estrada le decía a Agustín Blanco Muñoz que era imposible tener un gobierno en Venezuela que no estuviese alineado con los Estados Unidos, porque estamos en la zona de los Estados Unidos. Y hay que tener, por supuesto, una posición nacionalista, pero dicha posición nacionalista debe estar en el marco de unos intereses que vayan
alineados con los intereses de Estados Unidos, porque los Estados Unidos no ha demostrado ser enemigo de Venezuela, sino todo lo contrario. Bueno, nos defendieron en 1900, a principios de 1902, cuando vino el bloqueo naval de las costas venezolanas y un bombardeo contra nuestros puertos. Nos defendieron en distintas oportunidades, nos ayudaron a derrotar la guerra de guerrillas castrocomunistas en los años 60 y 70. Nos ayudaron a fortalecer el sistema democrático. Y sacaron a Nicolás Maduro enchancletado junto a su pérfida esposa y los depositaron en una celda. Entonces allí hay algo que hacer. ¿Qué podría ser un liderazgo serio en este momento? Bueno, no eres tú la que está llevando la negociación o la mesa de trabajo, pero se puede hacer un planteamiento. ¿No sería lógico avanzar hacia un gobierno de concentración? Nos gusta. A mí no me gusta la idea de tener a Delcy allí. Ustedes saben dónde me gustaría. A mí a Delcy en 4 lugares: el hospital, la cárcel, la iglesia o el cementerio. Está claro. Que bueno, que Diosdado Cabello, mientras Diosdado Cabello esté caminando por las calles, mientras Diosdado Cabello siga respirando, Venezuela no va a tener paz. Eso está claro. Eso está perfectamente claro. Pero es evidente que los Estados Unidos están desarrollando esa estrategia, una estrategia que yo quiero ver cómo se desarrolla. ¿Qué sería lo lógico? Bueno, ya se ha pedido, ¿verdad? Ya lo dijeron ustedes en su manifiesto de Panamá. ¿Cuáles son los puntos que ustedes consideran? Libertad de los presos, de todos los presos políticos, civiles y militares. Un tribunal supremo con gente proba, que de verdad haya justicia. Un Consejo Nacional Electoral, pero más allá de un Consejo Nacional Electoral, es un nuevo sistema electoral. Y un nuevo sistema electoral usted lo va a hacer en 3 días. Para que la niña deje de... Ay, no, darle el tetero a la niña. No, dejen la ladilla. Usted tiene que construir... Usted tiene, para empezar, tiene que desmontar ese sistema electoral para terminar de demostrar todo lo que hicieron estos años. Luego, ¿es posible la confección de un gobierno de concentración que parta de esas mesas de trabajo? ¿Y qué significa un gobierno de concentración? El nombramiento de un vicepresidente ejecutivo, que no hay. No se ha nombrado vicepresidente ejecutivo, ese cargo está vacante. El nombramiento de un vicepresidente ejecutivo que por unanimidad salga de esas mesas de trabajo. Y que se tomen las medidas. Que se diga, mira, tiene que ser una persona que cumpla con esto, y que los Estados Unidos además lo avale. Y que ese vicepresidente sea un vicepresidente ejecutivo de verdad, no cosmético, no de adorno, un vicepresidente ejecutivo. ¿Y a quién le va a responder ese vicepresidente ejecutivo? A la estrategia que se dicta desde el Departamento de Estado. Que ese vicepresidente ejecutivo además tenga la potestad para hacer los cambios en las instituciones que son sumamente necesarias en este momento y que dependen del gobierno nacional. Como por ejemplo el SAIME, el Servicio de Migración y de Identificación. Como por ejemplo el SAREN, el Servicio de Registros y Notarías Públicas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está batiendo el cobre de la sinvergüenzura en contra de los venezolanos y de paso en un momento tan crítico como este. ¿Por qué no se le pide en ese gobierno de concentración el nombramiento? Y fíjate, pudiese decir yo reestructuraría todo ese gobierno por completo y eliminaría un poco de ministerios y viceministerios. Yo creo que es el momento de hacerlo. Pero además de eso, si pudiese yo proponer qué debería ser lo medular en ese gobierno de concentración, yo te hablaría de que evidentemente tiene que haber un vicepresidente ejecutivo concertado entre todos, un ministro de la defensa que no tiene necesariamente que ser un militar activo, porque la constitución que ellos defienden establece, y la tradición constitucional venezolana también, que para ser ministro de la defensa lo que hay es que ser mayor de 30 años y venezolano. Por lo tanto, podría ser tranquilamente un civil o un militar retirado. Que bueno, un militar retirado es un civil, claro está. Tiene condición de civil. Un ministro del Interior y de Justicia. Y considero que sería importante, aparte del ministro de la Defensa, Interior y Justicia y vicepresidente ejecutivo, considero que sería importante un ministro de Finanzas. ¿Por qué? Porque la economía, estúpido, la economía. ¿Que hay otros cargos de importancia? Sí los hay. Pero eso le corresponde efectivamente a esas comisiones que son el Tribunal Supremo y todo lo demás. Pero si hay un gobierno de concentración que se va a concentrar, porque de eso se trata, en solucionar los problemas urgentes para que la ejecución de la estrategia de estabilización que nos conduzca a un proceso de aterrizaje seguro en un sistema de libertades, que no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser paulatino. Para que eso ocurra, podríamos partir por allí. Ahora, Daniel, que tú te volviste loco, bueno, también me volví loco. Estoy haciendo un planteamiento. ¿Qué plantea usted, señor empresario?
¿Qué plantea usted, señor youtuber? ¿Qué plantea usted, señor youtuber número 2, alias el inevitable? ¿Ustedes van a permitir que María Corina siga haciendo pataletas y ustedes van a estar tranquilos viendo la cosa? ¿O se van a poner los pantalones como es? Porque si ustedes quieren, échenle bola. Si no, devuélvanse para el sitio y vuélvanse a guardar. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,